En este tercer video vamos a estudiar algunos teoremas sobre la esperanza. Esto está resumido en las tres propiedades siguientes. Propiedad número 1, si C es una constante, entonces la esperanza de la constante por una variable aleatoria x es igual a constante por la esperanza de x. Número 2, si x y y son dos variables aleatorias cualesquiera, la esperanza de su suma es igual a suma de esperanzas, es decir, esperanza de x más y igual a esperanza de x más esperanza de y. Número 3, si x y y son dos variables aleatorias independientes, entonces la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Vamos a demostrar estas propiedades en el caso discreto. La demostración en el caso continuo es similar, solo que hay que adaptarla a las integrales de las esperanzas para el caso continuo. Para la primera propiedad, vamos a suponer que el rango de la variable aleatoria x está conformado por un número finito de valores, digamos x1, etcétera, xn. Y si calculamos la esperanza de c por x, por definición esto es la suma de productos del tipo c por x1 por f de x1 más c por x2 por f de x2 más etcétera c por xn por f de xn. Si el rango fuera infinito, para el caso de la variable aleatoria discreta, tendríamos que trabajar con una suma infinita. Pero hemos dicho que la esperanza se define con esa suma infinita siempre y cuando la suma de la serie converja absolutamente. Es decir, vamos a poder manipular formalmente esa serie y hacer lo que podemos hacer acá en el caso de la suma finita. Acá podemos factorizar c y tendríamos c por x1 f de x1 más x2 f de x2 más etcétera xn f de xn. Y lo que está entre paréntesis no es otra cosa que la esperanza de la variable aleatoria x. Es decir, tendríamos c por la esperanza de x. Para demostrar la segunda propiedad, tenemos que considerar la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias x y y. Entonces acá sea f de x, y, la función de probabilidad, conjunta de x y y, que suponemos discretas, entonces la esperanza de x más y es igual a la suma doble sobre los x en el rango de la variable aleatoria x grande y los y pequeños en el rango de la variable aleatoria y grande de x más y por la función de probabilidad conjunta f de xy. Ahora, como suponemos la convergencia absoluta, podemos separar esto en dos sumas. Una con x por f de xy como término general y la otra con y por f de xy como término general. Si nosotros sumamos sobre los y para el f de xy, obtenemos la función de distribución marginal del x. Aquí podemos hacer lo mismo, pero tendríamos que intercambiar las dos sumas dobles y eso se puede hacer por la convergencia absoluta. Entonces acá la suma sobre los y de los x de f de x, y, como el x es constante, si la suma se hace sobre y, el x es constante y lo puedo factorizar de la primera suma, tendríamos acá la función
marginal de probabilidad del x. Aquí, después de intercambiar estas dos sumas, tendríamos suma sobre y de la suma sobre x de y por f de x, y. El y que no depende de la sumación, del índice de sumación sobre los x de la primera suma, la suma interna, pues se puede factorizar de la primera suma. Y tendríamos una suma sobre los x de los f de x, y. Y eso corresponde a la función de probabilidad marginal del y. Esto es entonces suma sobre los x de x por f de f sub x grande de x más suma sobre los y de y por f de f sub y grande de y. Y cada uno de estos corresponde, cada una de estas sumas corresponde a las esperanzas de x y y respectivamente. Para demostrar la propiedad número 3, también tenemos que considerar la función de probabilidad conjunta de las variables x y y, que suponemos de nuevo discretas. En este caso, para la esperanza de x por y, escribimos, esto es una suma doble, sobre los x y y, x pequeño del rango de x grande, y pequeño del rango de y grande, de xy por f de xy. Ahora, gracias a la hipótesis de la independencia de estas dos variables aleatorias, la función de probabilidad conjunta de x y y se factoriza. Se escribe como f sub x de x pequeño por f sub y grande de y pequeño. El producto de las funciones de probabilidad de las variables aleatorias x grande y y grande. Tendríamos entonces suma sobre los x y sobre los y de x por f sub x grande de x pequeño por y por f sub y grande de y pequeño. Como en la primera suma se hace sobre los y, entonces no depende de x, esta puede factorizarse y tendríamos suma sobre los x de x por f sub x grande de x pequeño por la suma sobre los y de y por f sub y grande de y pequeño. Hemos conseguido factorizar estas dos sumatorias. La primera corresponde a la esperanza de x y la segunda corresponde a la esperanza de y, lo cual mostraría la propiedad número 3, esperanza de x por y igual a esperanza de x por esperanza de y. Para finalizar este video, vamos a hablar sobre la varianza y la desviación estándar. La varianza de una variable aleatoria x se define por, antes notemos que con frecuencia se suele escribir para la esperanza de una variable aleatoria x la letra mu del alfabeto griego. Y esa esperanza también se le suele llamar media. Y en teoría estadística, este mu representa la media poblacional. Entonces la esperanza se puede denotar también por la letra griega mu. Otro valor de gran importancia en probabilidad y estadística es la varianza de una variable aleatoria x, que la definimos por esta fórmula. La varianza de una variable aleatoria x es la esperanza de la variable aleatoria x menos su media al cuadrado. A esto se conoce también como desviación cuadrática media. Desviación porque mide la distancia que hay entre x y su media, cuadrática porque está elevado al cuadrado, y media porque se refiere a la esperanza de ese valor aleatorio, de esa variable aleatoria.
algunas ocasiones también la varianza se denota por la letra sigma del alfabeto griego y se denota sigma cuadrado para la varianza, y en el caso de que exista más de una variable aleatoria en el estudio que estamos realizando, se suele diferenciar las varianzas por subíndices. Entonces, el subíndice x grande acá corresponde a la varianza de la variable aleatoria x grande. Y la desviación estándar de x grande se define por, la denotamos por sigma sub x, y es por definición la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la desviación cuadrática media. Con estas definiciones podemos decir que en el caso discreto la varianza se calcula por la siguiente fórmula: sigma cuadrado, que es por definición la esperanza de x menos mu cuadrado. Eso es por definición en el caso discreto. Si suponemos que el rango de la variable aleatoria es finito o infinito, no importa, escribimos eso como una suma sobre los x que pertenecen al rango de la variable aleatoria x grande de los x menos mu cuadrado por la función de densidad, la función de probabilidad, en este caso discreto, de la variable aleatoria x grande. En el caso continuo, para la varianza, que es también la esperanza de x menos la media al cuadrado, en vez de suma escribimos integral de menos infinito a infinito de x menos media al cuadrado por la función de densidad de x.